Ciudad de Cádiz, España, provincia autónoma de Andalucía. En la ciudad, si usted va caminando por una calle de nombre Tolosa-Latour, al llegar a la esquina de Granja San Ildefonso entre Becket y Tolosa-Latour, va a encontrar un edificio blanco. No es una construcción muy grande. Junto a este edificio blanco hay un lote baldío enorme. Las bardas exhiben el deterioro propio de algo que está abandonado. Grafitis, muchos daños. El edificio mismo tiene muchos daños. Le faltan las ventanas, está abandonado, literalmente está abandonado. Por la puerta lateral que da hacia Granja San Ildefonso está una puerta negra, unas astas banderas, más ventanas y algunas otras cosas. El sitio se ve que hace poco tiempo todavía estaba en funciones, pero ahora está abandonado y los vándalos han hecho de las suyas, pero no solamente los vándalos. Aquí ha llegado cualquier cantidad de personas extrañas, desde santones, médiums, investigadores paranormales, vaya, hasta Iker Jiménez anduvo por ahí con uno de sus programas de Cuarto Milenio o del capítulo que fuera. Este edificio tiene la peculiaridad de que está abandonado porque supuestamente ya no sirve para la utilidad pública, era un edificio público. Hay quienes dicen que en realidad es por tanto susto que se llevaron los empleados, porque hasta hace poco tiempo allí estaba una oficina de empleo, la oficina del empleo español o algo así. También se encontraba ahí una radiodifusora, que era Radio Onda Joven, posteriormente Radio Onda Litoral. En una de estas alas se encontraba su estudio. El detalle es que todo mundo coincide en señalar que en este lugar espantan, y que abundan los fantasmas, y que hay una cantidad bárbara de apariciones, no solamente ahora, sino de tiempo atrás. Irónicamente, este edificio es relativamente nuevo. El edificio como tal se comenzó a construir en el año 1956, se estrenó en 1961 y sin embargo para el año 2009 ya estaba en desuso. Y el terreno adjunto, que es una enorme extensión territorial para una ciudad tan compleja como Cádiz, está vacío. Si usted lo quiere conocer y radica por ahí, le pido que se apresure, porque además hay noticias de que en el año 2025 estará por derribarse todo lo que queda y construirse un nuevo sitio, una nueva construcción, una edificación destinada a servicios públicos. Pero por lo pronto, le invito a que me acompañe y vayamos a conocer la historia de ese edificio que le he señalado y que le he mostrado en la fotografía, y si usted vive en Cádiz, le pido que vaya para allá, camine un poco, tome un par de fotografías antes de que lo derriben. Porque tiene una historia tremenda. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La historia de este lugar se remonta a mucho tiempo atrás. No exactamente ahí. Déjeme decirle que la historia de esto se remonta a 1630 y tantos, cuando se fundó una casa para expósitos. ¿Sabe usted lo que es un expósito? Bueno, es una criatura que no tiene un padre que lo reconozca. Era una historia tremenda, ¿eh? En aquellos años del siglo XVII, si una joven resultaba embarazada de una relación no autorizada por la Iglesia, no reconocida, enfrentaba el riesgo de morir, de que la mataran, de que le hicieran horrores. Pero la criatura también lo enfrentaba. Eran tiempos muy difíciles para ser madre soltera, no había tal cosa. Así que muchas jovencitas optaban por dar a luz y deshacerse del bebé. Aquellos que tenían suerte eran entregados a alguien como regalo, como sobrante, como si fuera un perrito, pero otros iban a parar al río, iban a parar en algún agujero en la tierra. Así que un día a alguien se le ocurrió por qué no rescatar a estas criaturas, y fueron las Hermanas de la Caridad, una organización de monjas, una orden, que se dio a la tarea de recoger a los expósitos, a los niños que nadie quiere. Era simple. Se establecieron en la calle que ahora es Rosario Cepeda, en un edificio muy antiguo obviamente, y pusieron un torno. El torno no era otra cosa que una puertita, se colocaba el bebé, le dabas la vuelta a aquello y dejabas un papelito con el nombre del bebé y alguna referencia.
por si te arrepentías, que se pudiera saber que ese era tu bebé. Por si alguien decía, bueno, ya, descubrimos que hubo un bebé, queremos el bebé, la madre podría, o el padre, quien fuera a dejar al bebé ahí, podía tomar un papelito, dividirlo, una parte se quedaba con el bebé y otra la llevarían, a fin de que se pudiera saber algo de aquella criatura. No era muy frecuente. Los niños crecían al interior de ese lugar, de la casa de cuna, o casa de los expósitos del niño Jesús, y eran criados por monjas. Muchísimos. El caso es que, bueno, usted sabe que en los años 30 la modernidad llegó. Y la calle Rosario Cepeda ya no era apta. Era un edificio viejo, un edificio con problemas, un edificio con un montón de espacios afectados por la humedad, por el deterioro. Cádiz es una ciudad portuaria. Está ahí pegadita al puerto y está pegadita además a la bahía de Cádiz y de ahí al Atlántico. Entonces aquí cuando pega el viento del mar se pone feo esto. El detalle es que un día, gracias a una serie de aportaciones y también a dinero de la propia municipalidad, deciden construir un edificio nuevo. Y no es cualquier cosa. Déjeme decirle que es un edificio muy bonito. Es grande, tiene áreas para deporte, tiene áreas para juegos. Es una construcción importante. Y además, como está en las afueras, está cerca del puerto, bueno, cuando sopla la brisa es fresco, porque déjeme decirle que Cádiz, cuando hace calor, ¡ay madre mía, qué calor! Cuando sopla el viento frío, bueno, es un poco frío, pero esto daba la buena de que te soplaba la brisa, grandes ventanales, techos altos, camitas muy ordenadas. Así que aquello comenzó a trabajar en 1931, todavía con las monjas. Aquellas monjas con ese tocado tan extraño que llevaban, el hábito era muy extraño. Pero bueno, eran las monjas y veían por estos niños, y según se cuenta, si bien eran de mano dura y eran un poquito, ¿cómo decirlo?, estrictas, también ahí se podía vivir, se podía comer, se podía aprender, se podía estar bien. Porque era una época en la que había muchos chiquillos que no tenían a nadie que los cuidara, así es que iban allá. Pero también había gente que sí tenía hijos, que iba a trabajar ahí y los hijos podían estar ahí estudiando y viviendo. Así que era un lugar donde había una especie de armonía muy agradable. Del lado que vendría siendo de la calle Granja San Ildefonso estaba el ala, donde se hospedaban tanto las cuidadoras, que eran monjas, como a las que llamaban sirvientas, que eran empleadas con un sueldo, pero vivían ahí. Y también los más chiquitines. Ahí estaban los bebés desde 3 meses, 9 meses, hasta más o menos unos 9 añitos, que por ahí había alguno que se quedaba para apoyar, alguna chiquilla que ayudaba también un poquito. Estaba organizado aquello. Del lado opuesto estaban los más grandecitos, 11 añitos por ahí. Luego estaban las aulas. Estaba muy bien esto. Déjeme decirle que gracias a los apoyos de muchas personas se logró esto. Lo de allá de Rosario Cepeda se demolió y se construyó algo nuevo. El lugar estaba bien. Lo que no estaba bien era España. Son los años 30. Los ánimos se están prendiendo. Por una parte están los republicanos, por otra parte están aquellos que consideran que no lo están haciendo bien, empiezan las discusiones y adivine qué. En 1936 estalla una guerra civil. ¡Terrible! Una guerra entre hermanos, entre primos, entre vecinos, entre amigos, una cosa tremenda. Fueron días muy duros para aquella casa cuna. La casa cuna no reconocía si era nacionalista, si era republicano, era un niño, punto. Pero muchos de estos chiquillos habían acabado aquí porque su padre terminó en un paredón por allá con 3 agujeros de bala de rifle, y su madre nadie sabe dónde está. Y así, muchos fueron llegando allá y fueron días muy duros porque tampoco había mucho dinero. Recuerde usted que por una parte los republicanos no eran muy amigos de la iglesia. Así que dineros para esto no habría. Esto era con subvenciones de la propia curia, de los curas, de la gente que ayudaba de alguna forma. Vamos, fueron días tremendos. Del 36 al 39 fueron balaceras, fueron muertos, niños que no sabían ni de dónde venían, que llegaban pidiendo un poco de comida, algo. Terrible. Para colmo de males, cuando termina la guerra civil y se queda en el poder Franco, estalla la Segunda Guerra Mundial. Y aquello se pone muy feo.
porque por una parte ya venían mal, España ya venía con una pobreza derivada de la guerra civil, que fue una guerra interna. Pero luego viene la Segunda Guerra Mundial y España había tenido una alianza con Adolfo Hitler en Alemania y una alianza con Mussolini en Italia. Pero los republicanos habían tenido ayuda soviética, así que España está entre tres fuegos de una forma brutal. Cuando aquella guerra va avanzando y se van dando cuenta que los aliados están venciendo al eje, pues bueno, Franco comienza a tener miedo, debe de haberlo sentido, no sé si alguna vez lo habrá declarado, pero el hecho de ver cómo caía Mussolini y caía feíto y le hacían cosas muy feas, debe de haberlo simbrado. De hecho, cuando las tropas italianas se están retirando del África y la marina italiana se está yendo después de las batallas que perdieron por todas partes, fueron a dejarle muchas cosas a Franco, para que se pertrechara y evitara que los aliados entraran por España. Le dejaron allá minas, le dejaron allá cañones, minas de esas que flotan en el mar, que se ponen bajo el agua, para que cuando pase un barco, ¡pum!, vuelen. Bueno, con eso tendría que haberlas puesto por ahí, para que si los aliados llegaban y se brincaban del África a través de Gibraltar, a través de Ceuta, bueno, que ahí se quedaran hundidos. Franco recibió todo aquello, pero muy sabiamente lo guardó. Porque también había visto que el eje, es decir, Hitler, que era lo que quedaba, ya también estaba yéndose para abajo. Y sabía que, si ponía trancas, los aliados de todos modos iban a vencerlo. Así que decidió permanecer un poco como quieto, guardando todo aquello. Y sí, efectivamente. Cuando es vencido Adolfo Hitler y termina ya la Segunda Guerra en Europa, Franco se queda viendo para acá y para allá a ver qué va a pasar. Por una parte, los aliados ya invadieron, ya ganaron. Afortunadamente Francia se quedó con los americanos, con los Estados Unidos, que eran capitalistas, y a los capitalistas como que les gustaba más la idea del Franco más religioso, más capitalista, más monárquico, que el gobierno socialista y comunista, así es que eso lo ayudó. Pero fueron días tremendos. No pierda de vista eso, la base militar, la famosa base militar estadounidense en España no llegaría sino hasta el 53. Así que fueron años en los que no se sabía muy bien a bien qué iba a pasar y esto repercutía en una economía que ya venía muy castigada. Ya no había aliados, ya no había nada, fueron tremendos. Y ahí dentro también la vieron pasar. Pero las monjas eran bravas, ¿eh? No era cualquier cosa. Era gente que podía organizarse y con 3 pesetas hacían de las suyas para que hubiera comida y hubiera una buena vida. Había personas que llegaron ahí a vivir y a ayudar. Incluso había gente que a cambio de poder estar, trabajaba. Una de ellas era la cocinera Antonia. Antonia tenía 2 pequeños. Su marido fue acusado de comunista y encerrado en una prisión. Así que Antonia se quedó allí con los 2 pequeños y fue muy bueno porque tenían un lugar donde quedarse, donde dormir protegidos bajo un techo en un edificio, donde comer, donde trabajar algo y había de todo. Allí había otros niños por ahí, ¿eh? No era la única, también había algunas monjas que habían llegado de fuera porque este era un lugar seguro. ¿Usted cree que todo está bien? Después de una situación como la que estaban viviendo. Pues no, no lo estaba. Y no lo estaba porque después de la guerra, Franco estableció la base número 1 de la Fuerza Submarina. Ahí cerquita, muy cerquita. Tiro de piedra de la casa de cuna y a tiro de piedra de esta zona, un poco más allá de la vieja muralla de Cádiz. La base de la Fuerza Submarina era el sitio en donde estaban guardadas todas aquellas minas que les habían dejado los italianos. Y también había torpedos para submarinos, y municiones, y combustibles. Pero había un problema con todo esto. Estos galpones, estas bodegas donde se almacenaba, muy a la usanza militar estarían muy barriditas, muy trapeaditas, pero esas eran minas viejas. Algunas de esas minas eran de los años 30 y habían estado en el mar. Así que no estaban en las mejores condiciones. Otras eran un tipo de mina que tenía un componente llamado algodón pólvora, muy inestable ante el calor, y Cádiz
en un verano cualquiera puede alcanzar temperaturas muy elevadas y dentro de una bodega de un galerón con techos de lámina de zinc o de lo que fuera, ahí dentro había más de 40 grados. Y todo esto estaba ahí acumulado. Ya se los habían dicho. Déjeme que le comente algo. En 1943, uno de los marinos que estaba inspeccionando esto sugirió que destruyeran todo eso. Porque eso no servía, eso era peligroso tenerlo ahí, a tiro de piedra de la ciudad. Déjeme decirle que esto estaba a 100 metros de la ciudad, pero a su alrededor también había muchas construcciones. Una de ellas era la casa de cuna. Pero nadie hizo caso por 2 o 3 cosillas. La primera es porque esto eran explosivos. Eran muy poderosos. Había algunas de estas minas que tenían 125 kilos de trinitotolueno. En una sola pieza ya había más de 1,600. ¿Por qué no las llevaron a otro lugar? ¿Por qué no las destruyeron? Fácil. Porque no había para comprar nuevas. Y si era necesario poner minas por alguna razón, porque alguien nos atacara, porque había que cerrar el paso del canal entre Ceuta y Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, bueno, pues se necesitaban las minas. Pero también había mucho temor. Alguien había sugerido llevarlas a Jaén, a unas cavernas, y allá guardar todo eso, o allá meterlo y allá que se acabara de destruir o detonarlo, lo que fuera, en algún agujero de una mina. Pero ¿sabe qué? Al generalísimo Francisco Franco le pareció que no era lo adecuado porque finalmente había varios movimientos en curso. España seguía todavía teniendo por ahí movimientos rebeldes, había gente que llegaba infiltrada de la Unión Soviética, había antiguos combatientes franceses de los maquis que querían entrar a España para regresar a la República, y esto habría sido un tesoro. Imagine usted 1,600 minas. Estamos hablando de más de 1,000 toneladas de explosivos que estarían ahí a la orden. Así que no, se quedan donde están. Por lo menos era la idea. Y mientras todo esto que le estoy platicando va dándose por aquí y por allá, y hay quienes se van acostumbrando ya un poquito a esta situación de que España, bueno, ahí va empujando para afuera y va saliendo del bache, con algunas restricciones, con algunas cositas de que no hables de esto, de que no opines, todavía hay mucha persecución. Al interior de la casa de cuna no hay tanto de eso. Las personas que vivieron ahí, aun cuando eran hijos de un republicano, no se les trataba mal, aun cuando los ganadores habían sido los nacionalistas. Por supuesto, la iglesia tampoco había sido muy amiga de los republicanos, pero estos eran niños, así es que estaba bien. La superior era una mujer mayor, había otras monjas ahí de más de 70 años, estaban la señora de la lavandería, la que se encargaba de lavar la ropa, que tenía 60 y tantos años, y todos estos niños, además, que eran varias decenas de niños, estaban allí. Salían a jugar, regresaban, todo esto. Y la vida continúa, pero ya sabe usted que cuando todo parece estar muy bien, hay que ser cuidadosos, porque de pronto todo puede cambiar. 18 de agosto de 1947. 2 años atrás terminó la Segunda Guerra Mundial. Y, vaya, unos 11 años atrás había comenzado la Guerra Civil y unos 8 más había terminado. Así que hay cierta atmósfera de tranquilidad. El mundo todavía no entra de lleno en la Guerra Fría. Todavía no se habla del riesgo nuclear, aunque hay por aquí un espía, por allá hay otro, y lo que digas en contra del generalísimo puede costarte caro, así es que mejor no lo digas, pero la gente sigue ya con una poca más de calma. Ese día, lunes 18 de agosto de 1947, el calor es insoportable. Muchísimas personas están afuera de su casa sentadas en el cotilleo. Quien va pasando platica un momento, se cuentan alguna cosa, porque sopla el viento fresco. Y en la casa de cuna están igual. Algunos chicos han ido el fin de semana a alguna parte, algunos han ido a algún otro convento, otros que han tenido por ahí alguna familia habrán ido a ver, pero ya es lunes, han regresado, han entrado a clases, han estado todo el día haciendo cosas, son tremendos, tienen una energía que acaban con la vida de cualquiera. A eso de las 9 de la noche todo el mundo a sus cuartitos, no hay tele. No se usa la televisión, no existen los teléfonos inteligentes y los niños todavía juegan.
Se ríen, juegan bromas, leen cosas y a cierta hora todos a dormir. Las monjas pasan revisando por aquí y por allá. La señora de la cocina pasa a ver a sus críos que están por allá de aquel lado, a que estén bien, los deja ahí. Ella va a ir a dormir allá a las habitaciones del lado de Granja San Ildefonso. Pasa, dice, despide un cariñito, un besito, adiós mi vida, adiós mi cielo, y se va para allá. La monja aquella que cuida de los más grandecitos va y les echa un ojo y a todos apaga la luz. Las ventanas están abiertas. Hace mucho calor, pero quiere que le diga algo. Estas habitaciones son lindas porque les han puesto unos azulejitos que hacen que sean frescas. Hay juguetitos también. Puede ser un lugar triste en el sentido de que no hay papá, no hay mamá, pero las personas han recibido esto y lo tienen, y es una gran ayuda. 9:30 de la noche. Toda la ciudad está en calma. Silencio. La gente que está por ahí en la calle platicando, allá en el cuartel, en la base número 1 de la Fuerza Submarina, los diferentes elementos que están por ahí van a sus posiciones, se hacen los cambios de guardia en el muelle. Hay un barco que está cargado de explosivos. Sí, ha llegado un barco que trae explosivos. También hay un crucero que está un poco más para allá, que es para pasajes, un transatlántico. Es el puerto de Cádiz, que es muy activo y todo está bien. Vamos contentos. Sopla esa brisa cuando de pronto ¡pum! Algo revienta, y no solo revienta. Es una explosión increíble que hace que el cielo se pinte de rojo, pero todo el cielo se pinta de rojo, todo vibra, todo vuela. Las personas que estaban en las banquetas sentadas ahí esperando la hora de ir a dormir y recibiendo el fresco, pues han recibido una andanada de un aire ardiente, fuego, pedazos de piedra, rocas, basura de los techos que han sido arrancados. La base desapareció, no sé cuántos habrán muerto, pero ha desaparecido todo aquello. La explosión es de tal dimensión que déjeme decirle que del otro lado, en Ceuta, a cientos de kilómetros se vio en el cielo. En Lisboa lo registraron como un terremoto y en otras ciudades cercanas vieron un hongo, como el de Hiroshima. La gente pensó que estaba detonando una bomba atómica. Eso fue lo que pensaron. La vibración fue gigantesca, aquello era una locura. El fuego, el sonido, el polvo, aquel insoportable y un horrendo olor a pólvora quemada, a cordita, a dinamita. Durante unos instantes nadie sabe qué es lo que ha ocurrido. Durante unos instantes todo es miedo, todo es pánico en la casa de cuna. En el lado de los más grandecitos han salido volando ventanas, se han roto las paredes, ha colapsado parte del techo, pero del lado de donde duermen los bebés, aquello está peor, desapareció. Se destrozó por completo. Allá donde estaba Antonia, que acababa de llegar de ver a sus hijos, allá donde estaban las monjas, donde estaba la lavandera, donde estaban los más pequeños, los de 3 meses, los de 9 meses, los chiquitines, allá donde todos esos ha desaparecido, colapsó por completo, es horrible. Salieron volando los techos, los pedazos, las rocas. Hay gente atravesada por todas partes, caída debajo de aquello, las piedras, las paredes. Y allá, más allá, por fortuna divina, la vieja muralla de Cádiz, aquella muralla medieval que fue diseñada para proteger la ciudad y que después fue renovada, ha servido. Bendito el cielo que nadie la quitó. Porque la muralla ha detenido la fuerza de la explosión, de lo contrario, la ciudad habría sido arrasada. Increíble, pero cierto, la explosión ha sido tan grande que nadie sabe bien a bien qué. Adentro del cuartel, no todos han muerto, no, por supuesto que no. Hay mucha gente que ha salido de donde estaba y ha corrido a ver cómo ayuda. Y quiere que le diga algo, algunos de ellos se dan cuenta que no todo explotó. Todavía hay un montonal de esas cosas, de esas minas, que están por explotar. Y si les llega el fuego van a reventar y se acabó aquello. Así que se dan a la tarea de defender esto apagando con piedras, con tierra, porque ni siquiera hay agua. La explosión ha destruido todo lo que tuviera que ver con agua, con calles, Vamos, barrió la zona. Uno de los barcos que estaba ahí anclado ha resultado con daños graves. Providencialmente, el barco que traía explosivos no ha resultado tan dañado y ha podido zarpar de inmediato y salir huyendo de ahí con un montón de pedazos de escombro encima. En donde está la casa cuna la situación es terrible.
Las primeras personas que llegan se sorprenden de ver niños pequeños saliendo todos lastimados y tratando de escapar de entre los escombros. Empiezan a llegar voluntarios, soldados, marineros, algunos pocos bomberos, que van sacando a los niños de aquellos paredones, de aquellas habitaciones que hasta hace unas horas o hasta hace unos minutos eran un paraíso para niños perdidos. De pronto aquello es el infierno. Hay dolor, hay llanto, hay gritos, hay miedo, pero de este lado donde estaban los pequeños no. Ahí casi no hay sonidos. Es aterrador el silencio que se puede escuchar en un edificio colapsado. Y ese es un edificio colapsado. Conforme avanzan en las tareas de rescate de los que están mejor, de los que no están tan lastimados, vuelcan su atención hacia la zona de acá y empiezan a recuperar, pero son chiquitos y no están vivos. Recuperan a una monja muerta. Recuperan a una señora que lavaba la ropa, recuperan a la cocinera, que todavía está con vida. Y mientras la tratan de llevar al hospital, lo único que dice es cuidad de mis hijos, pero realmente nunca los pudo volver a ver, porque cuando llega al hospital ha muerto. Las lesiones eran terribles. No es que fuera el fuego, sino la violencia de la explosión. Nadie les había advertido que a unos pocos metros había 1.600 toneladas de explosivos. En malas condiciones, por cierto. Algunas de estas minas que habían comenzado a calentarse y habían liberado sustancias eran las que tenían el famoso algodón pólvora. Ante cierta temperatura van soltando cositas, fluidos, gases, lo que sea, se vuelve inestable y cualquier cosa pudo haberlas detonado. A la mañana siguiente, lo que revela a la luz del sol es aterrador: la destrucción masiva de la ciudad, de las construcciones, de las casas, de la casa cuna. Han muerto muchas personas. Dentro de la casa cuna, en ese espacio, han quedado, si estoy en lo correcto, 19 niños. Han muerto 12 de las sirvientas y, si estoy en lo correcto, también han perdido la vida 7 monjas. Las cifras son variables, pero en general es lo que se tiene. El conteo final arrojaría algunos datos diferentes. Se dice que murieron 9 niñitas y 18 niñitos. 5 monjas, es difícil saberlo. Solo que las edades eran aterradoras, porque algunas de estas criaturas apenas tendrían 3 meses. La mayorcita tendría 9 años. Era algo muy doloroso recuperar aquellos restos, aquellas criaturas. La cifra oficial de la tragedia se saldó, según cifras oficiales, en 151 personas que perdieron la vida y cerca de 1.000 que resultaron lastimadas. Hay quienes no lo creen. Yo no tengo forma de saber si aquello fue real o no. Pero hay quienes insisten que la cifra fue dada desde la cabeza del gobierno. En aquel momento a los jerarcas del gobierno español no les gustaban las cifras muy elevadas. Les gustaba que las cifras se vieran más pequeñitas. Pero la dimensión del daño, para algunos, obligaba a pensar en 3 o 4 veces más que eso. La construcción ha quedado tan dañada que no hay nada que hacer. Son paredones. Así que el sitio con los sobrevivientes es abandonado y se trasladan a otro lugar. Las demás minas que estaban en la base y que no estallaron fueron dispuestas. No quedó claro para dónde. Surgían varias preguntas. ¿Por qué, si desde el 43 se había avisado de las minas que estaban en una situación inestable y cuya condición era riesgosa, no se habían quitado? Pero usted sabe que en aquella época no se preguntaba. Otra de las cosas que nunca se aclaró es ¿por qué? Sí, estaban en malas condiciones, pero ¿qué fue lo que las encendió? ¿Qué fue lo que provocó la explosión? Y además ten en cuenta que hubo, muy cerca en otra ciudad, otra explosión muy parecida en un polvorín. Para algunos aquello fue un atentado, pero nadie se lo reivindicó. Y si se lo reivindicó, nadie lo dijo. Y si hubo alguien que hizo detonar eso, pues nunca se supo. Pero esa noche murieron muchos niños, monjas y personas que vivían ahí, además de muchos vecinos.
¿Por qué le platico todo esto y qué relación tiene? Bueno, porque todo esto que le he descrito ocurrió en ese lugar del que le enseñé al principio, en la calle Tolosa-Latour, esquina con Granja San Ildefonso, estaba esa casa de cuna, la casa de cuna del Niño Jesús. Después de la explosión y algunos meses después quedó claro que no era recuperable, se terminó de demoler por completo, quedando el terreno baldío. No sería sino hasta varios años después, en 1956, que una vez desescombrado esto, retirado todos los restos, los cimientos, se inició la construcción de un edificio nuevo, que sería conocido como Institución Provincial Generalísimo Francisco Franco. La construcción inició en 1956. De hecho, ese edificio que ahora está abandonado, que le he señalado al principio, es una parte de aquel primer edificio del 56. Era una instalación nueva. No sería sino hasta 1961 que el propio Francisco Franco llegó a inaugurarlo con bombo y platillo. Estaba bien pensado. Sí, también había monjas. Se encargarían de esto las monjas. Pero era una institución tan diferente. Déjeme decirle que el nuevo edificio tenía laboratorio de idiomas para que los chicos pudieran aprender otras lenguas, porque como ya habían llegado los estadounidenses y ya tenían las bases militares, pues había que aprender también inglés, y había juegos, y había aulas, y había servicio mixto. Podías quedarte ahí a vivir o podías entrar y salir. Pero solo era para señoritas. Era un edificio únicamente para chicas. Pero era un instituto de a de veras. Vamos, la gente que ha dado su testimonio de haber estado allí recuerdan con cariño este lugar del aprendizaje de las cosas modernas. Era una escuelota. Pero era una escuelota embrujada. Sí. Ya desde los primeros días comenzaron las historias raras. Y las historias raras eran de lo más variopinto, desde personas que de pronto veían pasar a alguien que desaparecía ante sus ojos. Esto eran cosas frecuentes, pero algo que provocaba mucho temor era al caer la noche, cuando ya toda la ciudad, todavía eran los años 50, 60 tempranos, la ciudad a las 9 de la noche se moría, vaya, ya no había nada, había silencio total, y de pronto están las chicas que están de internado y escuchan el llanto de un bebé. A mitad de la noche, en el silencio de aquel lugar, comienza a escucharse el llanto de un bebé. Pero no hay ninguno. En este sitio y en este tiempo ya no hay alojamiento para bebés, ya no es una casa cuna, ya no es la casa de expósitos, ahora es una institución educativa para señoritas. Y quienes han tenido el valor de levantarse y seguir el llanto del bebé, cuando llegan al sitio en el que creen que está ocurriendo aquello, pues se han equivocado, porque ahora se escucha justo de donde vienen, y al volver sus pasos y llegar allá, escuchan de nuevo, pero ahora lo escuchas abajo, lo escuchas dentro, lo escuchas a tu lado, lo escuchas aquí. Algunas de ellas gritaban, lloraban, se asustaban, entraban las monjas y eran las que decían, shh, tranquila, que aquí no pasa eso. Y ni hablar del tema. Y si alguien en una clase se atrevía a decir, oiga maestra, fíjese que a nosotros nos... Shh, aquí no hay de eso. Pero las propias maestras también lo vieron. Y muchas veces, porque había personas que se quedaban también ahí, y de pronto cuando, obviamente dejabas ya a las señoritas en sus dormitorios y tú te ibas al tuyo y de pronto vas caminando y te cruzas con una monja que tiene un tocado totalmente diferente, te das la vuelta y delante de tus ojos desaparece, dejando una sensación de frío y rara, como si hubiera cositas flotando en el aire, y desapareció. Más de una persona salió corriendo. Pero ahí no pasaba nada. O los niños. Cuando de pronto van pasando frente a un salón y hay niños. Niños, hay niños, con su chalequito de cuadritos y rombitos, como los niños que vivían ahí, ¿sabe? Pero aquí no hay niños, esto es una escuela para señoritas. No hay niños. Y además, ¿por dónde entraron? Si es entrada la noche y delante de ti desaparecen. Los sonidos. Los sonidos eran particularmente aterradores. No todo el tiempo, no siempre, no todos lo vieron, no todos lo oyeron, pero quienes tuvieron la mala fortuna de tener que ir al baño y escuchar a alguien que llama, a alguien que llora, una mujer mayor que llama a sus hijos, alguien que está
pidiendo ayuda, pero ahí no hay nadie. El tiempo fue pasando. Años después dejaría de ser la institución provincial Generalísimo Francisco Franco para convertirse en la institución provincial gaditana. Y entonces también cambiarían dramáticamente. Dejaría de ser un internado, se convertiría en una escuela regular para chicos y chicas, comenzaría el futuro, pero también pasaban cosas. Esas no dejaron de pasar. Ya en los 80s, aquí seguían pasando cosas. De pronto un guardia a mitad de la noche veía luces encendidas donde no debería de haberlas. De pronto un guardia que daba la vuelta, un guardia jurado que daba la vuelta, se sorprendía al ver que había niños jugando en un patio que ya no existía. Que de pronto a mitad de la noche se podía oír gente caminando en un pasillo en el que no había nadie. Más de uno salió corriendo, pero en general, como ya no se vivía ahí, ya no había tanto problema. Y el tiempo va pasando y aquello, bueno, va cambiando, se va deteriorando, deja de ser lo que era hasta el día en el que finalmente está abandonado. Ya no se requiere. Ya hay otros institutos, ya hay otras formas de educación, así que deciden que ahí se instale una institución de gobierno, el Instituto de Empleo de Galicia, unas oficinas. Y además dan permiso de que se ponga en una de las partes de aquel edificio Radio Juventud, que era Radio Onda Juventud, que era una estación sin fines de lucro, una cosa muy buena, desde ahí transmitían. Pero además deciden demoler parte del edificio, lo que no se ocupa se demuele, solamente dejando un fragmento de aquel edificio, y por lo tanto si tú estabas allá arriba, había un pasillo pero no lleva nada. Se acabó el pasillo, pum, tiene una pared con la que se ha cerrado porque lo que seguía ya no está, el edificio que seguía ya no está, solo hay un lote baldío. Y bueno, pues ahí también les pasaron cositas. El director de Radio Onda Literal en aquellos años, Juan Andrés Gómez Prat, declararía precisamente a Iker Jiménez en su programa que él fue testigo. Y era una persona muy cabal, muy cuerda, que estaba trabajando allá en la estación una noche cuando vieron pasar dos chavillos, dos muchachitos, que no tenía sentido que estuvieran allí, además de que, bueno, la apariencia no resultaba coherente con el tiempo, ya estamos hablando de los 2000. Cuando sale corriendo a ver por dónde se metieron y a dónde van, porque además se dirigen al pasillo aquel, pues ya no están, pero ahí no hay por dónde salga nadie. Porque simplemente es un fragmento de un pasillo que en otro tiempo siguió a lo largo de todo un edificio y ahora no. Y además también le tocó ver a la monja. A él no le tocó verla ya tan clara, la vio como una sombra con algo que parecía ser el tocado de una monja. Pero resulta ser que Juan Andrés es un hombre muy cabal, es un hombre inteligente, es una persona que no se presta a este tipo de cosas de bromear con lo paranormal, pero fue testigo y no fue el único. La gente que trabajaba ahí también la pasaron mal, porque de pronto, a pesar de que ya ni siquiera estaba el edificio completo, veías pasar gente que no estaba, veías pasar niños, oías cosas, cerrabas la puerta a la hora de salir del trabajo con miedo de que al voltear vieras, y los vecinos. En la calle Tolosa-Latour elevaron unas torres de departamentos muy, muy majas, como dicen ellos, muy lindas. Bueno, pues desde las ventanas de pronto veías algo que se movía, pero ya no había nadie. Al paso del tiempo, y si estoy en lo correcto, pasado el año 2009, aquello quedó en total desuso. Y por supuesto también fue vandalizado. Pero los relatos de fantasmas siguieron. Personajes, ya le digo, como el propio Iker Jiménez, como muchos otros fueron allá para grabar inclusiones psicofónicas, para tomar lecturas de cambios de temperatura súbitos, para medir campos electromagnéticos, encontrando un montón de cosas raras. Pero además descubrieron otra cosa muy loca. Mientras se retiraban los restos de la construcción que fue demolida, de esta segunda construcción, cuya zona izquierda fue demolida, descubrieron que aquello no era la primera vez que alojaba a la muerte. Resulta que debajo de las construcciones se encontraba una necrópolis antigua, es decir, un cementerio romano, con varios cientos de tumbas, de la época de los romanos, antiquísima, antes de Cristo. El lugar era un lugar donde depositaban sus muertos. Y claro que también se habrían echado por ahí uno que otro, porque en estos lugares no solamente era un lugar de sepultura, sino que también era lugar de ejecuciones. Así que, como de costumbre, y como hemos visto en muchos casos, los lugares ya tienen una marca. Ya pasó algo ahí.
Y este sitio no es la excepción. Una casa vieja por sí misma no tiene por qué estar embrujada. Pero un lugar, aunque no sea tan antiguo, si ha tenido una historia tan cargada como este sitio, tiene sentido que esté llena de fantasmas. Y claro, si a usted le suma emociones, tristeza, angustias, la propia situación que se vivía, el dolor, la agonía, muchos de estos chiquitos ni cuenta se dieron que se les estaba escapando la vida y que estaban yendo a ver a San Pedro. Todo eso sumado, yo creo que dejó una marca en el lugar. En este 2025 se espera que se inicie la construcción de un proyecto que está encaminado a durar 3 años, si no es que 4, de construir nuevas edificaciones. Originalmente desde el 2018 por ahí se planeó construir una ciudad judicial, una ciudad jurídica, no recuerdo el término que usaron, pero nunca se llevó a cabo. Oficialmente, porque el proyecto no cumplía con los requisitos; extraoficialmente porque hay quienes dicen que está embrujado, pero eso puede ser solo un mito. Habrá que esperar. Pero si usted está por ahí, dése una vuelta, porque muy pronto, lo poco que queda de aquel Instituto Regional Generalísimo Francisco Franco será demolido. Y con él quizás se vayan muchas historias, muchos recuerdos de la vieja casa cuna. Buenas noches y que descansen en paz.